Bien, comenzamos. Comenzamos con el tema de hoy día. No, cualquier duda, por favor, que tenga sobre lo que vamos a hacer ahora, no dudes en preguntarme, por favor. Sí, es un tema bastante interesante que vamos a ver ahora. Así que comenzamos. Un momentito. Ya, ahora vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de la empresa. Acá hay varias cositas que vamos a comenzar a hablar, ¿no? Hay bastante para hablar de verdad, pero vamos a ser un poquito puntuales, ¿no? En lo que vendría a ser la empresa, ¿no? ¿Sí? Ya, pero vamos a ver. Primero, no sé si cuando nosotros hablamos de empresa, por ejemplo, estamos hablando de que vendría a ser una unidad económica, dice acá, ¿no? Vamos a ir apuntándolo y vamos a ir también un poco viendo, ¿no? La realidad, ¿no? Es una unidad económica, ¿ok? Es decir, acuérdate que la empresa vendría a ser un agente económico, ¿ok? Claro está que este agente económico es un agente económico de producción, como dice acá, ¿no? De producción, ¿sí? Donde se van a reunir, organizar y combinar los factores productivos. Entonces, los factores productivos que se van a reunir acá tú ya sabes cuáles son, ¿no? Naturaleza, trabajo, ¿no? Y en este caso, capital. El capital que es importantísimo. Esos son los factores que van a reunirse y se van a combinar. Ahora, el que se encarga de organizar, como te indico acá, es la empresa. La organizadora de todo es la empresa. La que fiscaliza, ¿no? El actuar de la empresa es el Estado. Por eso decimos de que todos los factores se involucran, ¿no? Se involucran dentro de la producción. Ahora, el Estado no solo fiscaliza después, ¿no? Fiscaliza el antes, durante y después, ¿ok? Y aquí tenemos que hablar de varias cosas, ¿no? Cómo en este caso se llega a realizar, ¿no? Se llega a dar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una empresa en la actualidad, ¿no? Tenemos empresas que están constituidas a nivel legal, como también tenemos empresas que se constituyen no necesariamente a nivel legal, ¿no? Sino que más bien lo contrario. Entonces, ahí es donde viene un poco el detalle y que vamos a comenzar a ahondar, ¿no? Entonces, acuérdate de que una empresa es como una persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdate que una empresa comienza a existir, una persona también, ¿me entiendes? Si yo, por ejemplo, no me cuido, me puedo enfermar, ¿verdad? Me puede suceder algo. Una empresa también igual. Si no se sabe administrar una empresa, desaparece. Por eso decimos que también es una persona. Pero acuérdate, la existencia de la empresa es muy diferente que de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de carne y hueso, ¿verdad? Pero una empresa tiene existencia legal. Esa es la diferencia, ¿entiendes? Una empresa tiene existencia legal. Tú, por ejemplo, puedes decir, estoy en tal empresa, sí, bacán, sí. Pero acuérdate de que la empresa en sí tiene existencia legal. Tú estás en la infraestructura, en el lugar donde la empresa, por ejemplo, se puede estar constituyendo. Pero acuérdate que una de las cosas que la empresa tiene es el entorno, es decir, el capital, que son las máquinas, herramientas o instalaciones. Esa es otra cosa. Entonces, ese vendría a ser la empresa. La empresa es la que se constituye a nivel legal. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los pasos para constituir una empresa? Primero, acuérdate de que una empresa tiene que tener un nombre. El nombre es muy importante. Ahora, el detalle está en que el nombre que le pongamos no sea un nombre que ya existe. Y ahí entramos a hablar de Indecopi, ¿no? Porque acuérdate que ellos protegen ¿qué cosa? La propiedad privada, la propiedad individual. Por ejemplo, hablando de patentes, que se llama patentes. Entonces, por eso decimos, ¿no?
Entonces el nombre no tiene que existir. Entonces, ahora, pueden haber dos vías. Que un conjunto de personas o una persona inscriba la empresa que va a formar, donde en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, o lo puede hacer también en una notaría, que más o menos el costo es de 600 soles, 500 soles, oscila de esa forma. ¿Cuánto tiempo demora? Aproximadamente de 1 a 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en nuestro país usualmente tenemos muchas empresas que mayormente oscilan entre micro y pequeñas empresas. Pero claro, el porcentaje de ese número que te menciono de micro y pequeña empresa, el 90% es informal aproximadamente. O exagerando ya, 85%. Entonces, el gran problema que tenemos es eso, la informalidad. Ahora, como indiqué en algún momento, no sé si te habría indicado a ti, la informalidad no solo es estar en un lugar, en un espacio que le pertenece a la municipalidad, es decir, en la calle, sino también yo puedo estar en un lugar, trabajando en un lugar, pero capaz no he pedido autorización a la municipalidad para yo trabajar en este entorno, ¿me entiendes? Entonces, hay diferentes formas, por eso te digo, es bastante complejo hablar de esto, ¿ya? Pero cuando hablamos de empresa, como te dice ahí, es una unidad económica, unidad o agente, son lo mismo, ¿ok? Pero es una de las unidades económicas que tenemos, conjuntamente con la familia. De producción, porque se va a encargar en este caso de, como te indica ahí, producir, generar, ¿ok? Los bienes que usualmente una sociedad requiere, una sociedad necesita, ¿ok? Entonces, ese vendría a ser, y luego nos dice también de que organizan y combinan los factores. Tú ya sabes cuáles son los factores que se van a combinar, pues, ¿no? Los factores importantes, fundamentales que se van a combinar para generar bienes y servicios. Tú ya sabes que los bienes van a ser, en este caso, lo que usualmente una sociedad utiliza, sea bienes o sea servicios, que una sociedad va a necesitar, va a requerir, ¿ya? Entonces vamos primero acá, luego volvemos. Acuérdate de que hay tres preguntas importantes para que la empresa pueda generar un bien. El qué, el cómo y el para quién, ¿sí? Todo lo demás ya tú luego lo lees porque tú yo lo mando luego. Tú ya vas a tener tiempo para leerlo. Entonces, el qué mayormente está enfocado en el consumidor. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de que el qué está enfocado en el consumidor, estamos hablando de que el productor tiene que producir, va la redundancia, un bien que el consumidor necesita. Y aquí viene la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide que nos habla, 5 fases, de abajo hacia arriba de necesidades, pues eso es lo que usualmente una empresa utiliza. ¿Para qué? Para ver las necesidades principales, primarias, secundarias, que usualmente una familia o persona tiene. Y de acuerdo a eso se basa su producción, es decir, lo utiliza en el marketing, ¿no? Lo utiliza en lo que vendría a ser el antes. ¿Por qué produzco este bien? Por eso dice ahí, principio de soberanía del consumidor. Este es el resumen, ¿ya? Para no estar leyendo todo eso. Principio de soberanía del consumidor, es decir, el empresario, el productor, cuando va a producir algo, tiene que ver, tiene que visualizar al consumidor. ¿Para qué? Para ver qué es lo que necesita ese consumidor, pues, ¿no? ¿Qué es lo que requiere ese consumidor? Y desde ahí comenzar a generar lo que usualmente requiere y necesita, ¿ya? El cómo es qué tipo de factores se van a usar en la producción. ¿Qué clase o tipo de factores se van a utilizar dentro de la producción? Ese es el cómo, ¿ok? Existen distintas formas de producir y se refiere a la cual será la tecnología empleada en la producción. Por eso dice principio de beneficio. ¿Por qué? Porque acuérdate de que la empresa siempre busca minimizar costos, maximizar beneficios, es decir, ganancias. Por eso decimos el cómo. El cómo es muy importante. Pero acá te dice principio de beneficio, es decir, el beneficio que, de que yo pueda producir ese bien, pero
gastando menos, es decir, que me cueste producir menos ese bien. Por ejemplo, un señor que ofrece, por ejemplo, comida, ¿no? Producir un plato de comida, pues, pues por ejemplo, le cuesta, no sé, 7 soles, y él lo vende a 12, es decir, él está ganando 5, pero capaz baja el precio de los productos que utiliza y producirlo le cuesta 6. Es decir, él va a ganar 6 soles. Entonces, a él le conviene, pues, ¿no? Porque bajan sus costos y obtiene mayores ganancias. Y eso es lo que mayormente toda empresa busca, sea el tamaño que sea. Toda empresa busca eso. ¿Ok? A veces se puede cumplir, a veces no, por los diferentes factores. Es decir, depende mucho de la sociedad, de las cosas que ocurren en la sociedad. Eso también vamos a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, el otro es para quién. Yo ya produje el bien, entonces yo tengo que ver a quién le voy a ofrecer, a qué parte de la sociedad voy a llevar este bien para que la sociedad lo consuma, lo pueda utilizar. Por eso dice principio de escasez. Es decir, de que la empresa, así como produce, también tiene que vender. Y en el hecho de vender está de que, así como vende, también tiene que seguir generando, produciendo ese bien. Y esa es la finalidad de la empresa, pues, ¿no? La finalidad de la empresa no solo es vender una vez, sino vender continuamente, producir continuamente. Esa es la finalidad que tienen ellos. Entonces, ahí hablamos de las tres grandes preguntas, el qué, el cómo y el para quién. Te lo he resumido. Te lo he resumido para que, en este caso, sepas lo principal a qué se refiere. Y luego hablamos también aquí, por ejemplo, volvemos acá, hablamos en este caso de la empresa, pues, ¿no? Y acá nos dice, por ejemplo, de que usualmente tenemos acá, por ejemplo, de que es una unidad económica de producción donde se reúnen, organizan y combinan los factores productivos, dice acá, para generar bienes y servicios que una sociedad necesita. Y aquí te dice una cosa muy importante, ¿no? Te dice la utilidad. Premio el empresario por poner en riesgo su capital. Es decir, es el beneficio que va a obtener. ¿Me entiendes? Él, por ejemplo, puede obtener, como dice ahí, puede tener un ingreso de 400. Pero de esos 400, ¿cuánto ha invertido en producir esos bienes? Por ejemplo, puede ser 400 en el señor que vende la comida, como te dije antes, ¿no? Pero capaz ese señor ha invertido 200 soles en producir esos 50 platos que ha vendido, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Y su beneficio, su ganancia en sí va a ser 200, ¿entiendes? Es decir, 200 soles yo gano y 200 soles nuevamente invierto para producir esos 50 platos para el día siguiente. Pero capaz, en este caso, bajan los insumos y capaz ya no gasto 200, capaz gasto solo 160 soles. Eso quiere decir que cuando yo vuelva a sumar o restar, voy a ver de que 240 soles obtengo como beneficio, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que mayormente ocurre cuando hay una inversión de parte de la empresa. Y eso es algo que usualmente sucede. Siempre ocurre eso, ¿ya? Y es muy importante pues que en este caso Tengo haya ni una pregunta. o llega a haber una utilidad, ¿ya? Por eso dice, premio al empresario por poner en riesgo su capital, porque acuérdate que una persona que pone su negocio, así sea muy pequeño, pues pone un capital, es decir, pone un dinero, ¿me entiendes? Se arriesga. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, tenemos mucha gente que ha empezado así, arriesgando. Y acuérdate que el que arriesga, la empresa que arriesga, no necesariamente, pues al mes o a la semana ya está teniendo un montón de clientes. No, no es así. Hay un nivel de riesgo que se tiene en los 2 o 3 primeros años y luego de ahí para adelante es una recuperación de lo que se ha invertido. Entonces, así es como se genera. Es decir, nosotros tenemos en la actualidad muchas personas emprendedoras, esa es la palabra, emprendedoras, pero emprenden desde el hecho de generar un riesgo, sea con su propio dinero o sea con dinero que el banco le otorga, para que ellos puedan comenzar a desarrollarse en nuestra sociedad. Acuérdate que la pandemia ha dejado muchas personas en desempleo, ¿ok? Y muchas de esas personas, por ejemplo, ese 100% de personas que ha estado desempleada, todavía hay más
más de un 50% que todavía está desempleado y está buscando cómo generar ingresos. Así que no, en la actualidad, pues la coyuntura en la cual nos encontramos no es fácil, no es sencilla. Hay gente que, como lo dijimos, hay gente que trabaja el día a día. Y esos son los negociantes, pues, que venden de manera diaria, sea formal o informal. Entonces, por eso decimos de que aquí es muy importante no decirlo, ¿no? Y en nuestra sociedad ha aumentado la informalidad, bastante aumentado. Y esto debido a la pandemia y también a los problemas políticos que tenemos en la actualidad. Porque quieras o no, eso genera mucha zozobra en las empresas, pues, ¿no? Mucha incertidumbre. Y esas expectativas, en este caso, toda empresa lo va a tener para su inversión, es decir, para yo seguir invirtiendo en lo que yo hago. Entonces, ahí hablamos de lo que la empresa es. Ahora, la empresa tiene una misión y una visión. La misión mayormente es lo que hace, lo que realiza de manera diaria, ¿ok? Y eso que realiza de manera diaria va a tener una consecuencia. Pues la consecuencia va a ser de que la gente confíe en esa empresa o la gente no lo haga. Es decir, van a comenzar a ver cosas que no le va a gustar y van a dejar de seguirlo o van a dejar de comprar en ese lugar. Y eso sucede. Nosotros como demandante lo vemos así. ¿O me vas a decir que no? Es así, pues, ¿no? Entonces, la misión de la empresa es dar todo de sí, ¿no? Lo que hace la empresa, el sacrificio constante que la empresa hace. Pero ¿por qué la empresa lo hace? Lo hace primero para que la sociedad sepa de qué forma brinda el servicio, de qué forma brinda el bien, que lo hace pensando en la sociedad y eso también pensando, la empresa lo hace porque tiene una visión. Es decir, no se quiere quedar solo, pues, siendo una simple empresa, sino que con el tiempo quiere también crecer. Pero su crecimiento va a depender de qué? Va a depender de lo que hagan ahora, pues. Entonces, la misión es la base y la visión es lo que yo espero conseguir. Con todo lo que en el camino yo llegue a hacer, claro está. Con todo lo que en el camino llegue a hacer, ¿no? Y ahí tiene que haber en este caso un esfuerzo, pues, ¿no? Un ahínco de parte de la empresa. Por eso dice ahí lo que hacemos y el otro es lo que seremos, ¿no? Entonces, esas son las cositas importantes de la empresa también. La misión y la visión es la base. Por eso, toda empresa tiene una misión y una visión. Esa es la parte fundamental de la empresa, que también está dentro de la constitución de la empresa, claro está. No te olvides. ¿Sí? Entonces, ese vendría a ser en este caso lo que tenemos nosotros como empresa. ¿Ya? Y luego tenemos aquí, por ejemplo, que la empresa interactúa con los agentes económicos. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el Estado. ¿Por qué, profesor? Porque si tú te fijas, pues la empresa le da empleo a la familia, pero también la empresa le brinda esos bienes y servicios que la familia necesita. ¿Me entiendes? Ahora, no hablamos todavía de qué tipos de empresas hay, todavía no hablamos de eso, ¿ya? Pero sí, cuando hablamos de estos agentes económicos, como lo he puesto ahí, pues estamos hablando de que ellos interactúan de manera constante. Y su interacción genera consecuencias. Es decir, de que la familia reciba, por ejemplo, un ingreso, de que la empresa, por ejemplo, reciba una ganancia debido a los bienes y servicios que ha ofrecido, que ha producido y ha ofrecido a la sociedad. Y abajo está el Estado, porque el Estado, acuérdate de que, dice, como dice ahí, el Estado es el que usualmente interactúa también con la empresa y la familia, más de manera indirecta, pues, ¿no? Pero claro, en este caso, la empresa, como dice ahí, paga impuestos, ¿no? Al Estado. Pero también el Estado le ofrece servicios, ¿no? Y en este caso le brinda lo que necesita, por ejemplo, usualmente la empresa, ¿no? Pero también la familia, en este caso el Estado, le ofrece servicios y también, en este caso, una retribución, ¿no? Pero también la familia le paga impuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi casa, pago impuestos. Tengo mi negocio, pago impuestos. Si yo gano más de 2.500 o 3.000 soles al mes, pago impuestos. Entonces, estamos hablando de que eso vendría a ser parte de lo que tenemos en la interacción de estos agentes económicos fundamentales e importantes dentro de la parte económica.
Son fundamentales, es fundamental hablar sobre esto, porque la empresa vendría a ser un agente muy, muy importante, es un factor fundamental, porque acuérdate que la empresa brinda un servicio, brinda un bien, es decir, producen esas cosas, pero para producir tiene que saber qué cosa, organizarse, reunir, combinar adecuadamente esos factores. Y para ello, como te indiqué acá, lo comenzamos a ver cómo interactúan, cómo se relacionan, y vemos también las tres preguntitas dentro de lo que la empresa puede realizar, puede hacer, ¿no? Ahora, vamos a lo que vendría a ser las características de la empresa. Tiene 5 características importantes, ¿ya? El primero es de que tiene un principio económico, es decir, una persona o un conjunto de personas pues invierte su plata para que de esa manera puedan generar bienes y servicios. Es decir, como te dije al inicio, se arriesgan, ponen su dinero a disposición. Puede ser su dinero o puede ser un dinero que le han dado como préstamo. ¿Entiendes? Pero decimos que hay un principio económico porque la empresa genera bienes y servicios. Que la empresa va a generar bienes y servicios que la sociedad necesita, que la sociedad requiere, claro está. Tiene un fin lucrativo porque la empresa también obtiene ganancias, obtiene beneficios, obtiene utilidades. Es lo mismo, por si acaso. Entonces, la empresa siempre va a querer ¿qué cosa? Maximizar sus ganancias. Pero, como te indica ahí, minimizar sus costos. Es decir, de que ellos, por ejemplo, al momento de producir un bien, al momento de brindar un servicio, pues, por ejemplo, ellos puedan, en este caso, minimizar los costos, ¿no? De poder generar eso. Por eso decimos de que tiene un fin lucrativo también. Entonces, no solo es invertir, sino que también a la vez generar mayores ganancias, pero también minimizar los costos dentro de lo que usualmente hacen o realizan. ¿Ya? Dice que realizan una actividad mercantil. ¿Por qué? Porque la producción de bienes y servicios se destina al intercambio a través del mercado. Entonces, el mercado va a ser el lugar, el entorno, ¿ok? Que tú ya sabes, no necesariamente es físico, puede ser virtual. No te hablo específicamente de un lugar, te hablo de todo espacio, todo entorno, ¿no? En el cual podemos encontrar el intercambio entre comprador y vendedor, entre familia y empresa. ¿Okay? Por eso dice, realiza una actividad mercantil. La producción de bienes y servicios se destina al intercambio a través del mercado. Recuerda que el mercado no necesariamente es un lugar específico, ¿no? Es todo entorno, todo lugar en el cual hay una interacción entre comprador y, en este caso, entre vendedor. ¿Ya? Asume una responsabilidad. De todos, creo que es el más importante. Asume una responsabilidad ante la sociedad. ¿Qué significa eso? De que la empresa, lo que ofrezca, lo que llega a dar, va a generar, en este caso, va a generar beneficios a la sociedad. ¿Ya? Asume una responsabilidad ante la sociedad. La responsabilidad es muy importante, porque la responsabilidad tiene que ver con lo que yo le ofrezco a la sociedad. Y si yo le ofrezco cosas que son buenas, cosas que son útiles, duraderas, pues la persona va a venir a mí a comprar lo que yo tengo. Pero si yo hago lo contrario, pues no va a haber garantía de lo que yo produzco, garantía de lo que yo ofrezco. Eso quiere decir de que ese comprador se puede ir a otro lugar a comprar. Acuérdate que en nuestra sociedad los consumidores o compradores no son fieles. Es decir, no necesariamente tú vas a comprar un lugar específico siempre. Tenemos muchos entornos o lugares a los cuales podemos comprar. Por eso es importante que la empresa tenga bien en claro esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que pueda mantener a su público. Ahora, también hay empresas que ya tienen un público ganado, pues, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Coca-Cola, Inca-Cola, Nike, Adidas, ¿no? Ya tienen un público ganado, Facebook, por ejemplo, no sé, ¿no? Ya tienen un público ganado. Es decir, por más error que ellos puedan cometer, pues es obvio que va a bajar el público, ¿no? Pero no tanto como usualmente pueda suceder en otras marcas o en otro tipo de bienes que brindan, ¿no? Entonces, la responsabilidad es importante. La responsabilidad de la empresa para con la sociedad es muy importante, ¿ok? De todos, al menos es el más importante. Posee una organización o estructura, es decir, aquí te está hablando de que hay un conjunto de personas que trabajan dentro de la empresa, ¿ok?
¿Y qué hacen esas personas? Pues se encargan de la organización, es decir, hay algunos que van a cuidar la empresa, hay otros que van a producir en la empresa, hay otros que van a pensar, ¿no? El gerente, por ejemplo, el presidente, que usualmente piensa y dice qué es lo que se tiene que hacer, así. Hay un conjunto de personas que pertenecen a esa estructura, como lo podemos en la imagen, ¿no? Que están el organigrama, de la empresa, es decir, la cabeza de la empresa, hasta todos los que usualmente trabajan dentro de la empresa. El organigrama es muy importante porque son personas las cuales no directamente trabajan capaz con lo de planta, ¿no? Sino que hay otros que se encargan de visualizar o realizar eso, ¿no? Por eso decimos de que ese vendría a ser la diferenciación entre uno y otro al momento de hablar de lo que la empresa en este caso hace, realiza o en este caso enfatiza, ¿no? Va a realizar dentro de la parte productiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? No, profe, todo correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo correcto? A ver, los demás, a ver, por favor, ¿están ahí? ¿No están Todo ahí? claro, profe. Ya, bacán. Listo, seguimos, ¿ya? Seguimos hablando. Listo, gracias. A ver, vamos ahora a las clases, ¿no? Tú sabes que en nuestro país mayormente, pues tenemos más empresas privadas que públicas, pero también tenemos empresas que son mixtas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos según la propiedad de la empresa, dice acá, vamos a ver, lo dice, una empresa privada, una empresa pública y una empresa mixta. Una empresa privada mayormente es cuando un propietario, una persona o un conjunto de personas van a comenzar a invertir o invierte su dinero para poder brindar un servicio o algún bien en la sociedad. Por ejemplo, si por tu casa ves que hay una bodega, ves que, por ejemplo, que hay una panadería, ves, por ejemplo, que hay, no sé, una botica, ya. Eso, por ejemplo, es una empresa privada. ¿Por qué? Porque le pertenece a alguien. Es decir, tu vecino, tu vecina ha abierto su negocio, ¿no? A eso me refiero. Entonces, esa es una empresa privada. ¿Por qué privada? Porque le pertenece a alguien. Alguien invirtió su plata, su tiempo, está invirtiendo, ¿no? Por eso decimos de que es una empresa privada. Claro está que ya te dije cómo se constituye, ¿no? Que esté o no esté constituido, ahora vamos a hablar. Dice, cuando su propietario o propietarios son personas particulares, es decir, personas como nosotros, ¿no? Que persiguen sus propios beneficios o intereses. Es decir, esas personas lo que hacen es, por ejemplo, buscar brindar algún tipo de bien o servicio, pero también a la vez llegar a obtener ganancias, ¿no? Ganancias de lo que usualmente ofrecen, de lo que usualmente ellos van a ofrecer a la sociedad. Por eso decimos que va a ser muy importante lo que ellos lleguen a hacer, ¿no? Hablando de lo que vendría a ser la empresa privada. Acuérdate que empresa privada tenemos bastante en nuestro país. Ahora, ¿cuántos de ellos, como te indiqué antes, son formales o son informales, ¿no? O venden cosas que están permitidas, o venden cosas que no están permitidas, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas entran dentro de lo que es una empresa privada. Por ejemplo, Topito es una empresa privada, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, a Saga, Saga es una empresa privada, ¿no? Te vas a Ripley, es una empresa privada. Alicor, lo que vende, empresa privada. Entonces, en nuestro país hay un montón de empresas. Ahora, no hablamos todavía del tamaño de la empresa, ¿ya? Todavía no. Pero tenemos un montón de empresas privadas en nuestra sociedad. Ahora, empresa pública es muy diferente. ¿Por qué? Porque dice, cuando el Estado es el propietario, pues tiene el control y la orientación de la empresa. Es decir, el Estado cree de que debe de brindar ese servicio ellos directamente a la sociedad, pues, o ese bien a la sociedad. Es decir, ellos creen que tienen la capacidad, ¿no? El Estado cree que tiene la capacidad de poder brindarle el bien o servicio que la sociedad necesita. Porque acuérdate, el Estado hace empresa, pero no tiene la misma finalidad que la empresa privada, pues. No hay que confundirnos. Lo que hace el Estado es generar empresa, pero con la finalidad de poder satisfacer necesidades en la sociedad.
y también brindarle un mejor servicio a la sociedad. Esa es la finalidad. Pero no es, en este caso, de como tiene, por ejemplo, de finalidad la empresa privada. No lo es. Es muy distinto. Por eso también la forma como se brindan los servicios son diferentes, pues, ¿no? En la empresa privada, por ejemplo, se paga más, ¿no? Y es obvio que la atención y el lugar va a ser mejor. Pero si vamos a la parte pública, pues como no hay demasiado, pues muchas veces colapsan, ¿no? Como por ejemplo los centros de salud, que en la actualidad están colapsados. Por eso decimos de que el Estado cree conveniente de que brindando este servicio a la sociedad, pues puede hacerlo, ¿no? Tiene la capacidad para hacerlo. Ahí hablamos, por ejemplo, de empresas públicas, tenemos a Sedapal, el BCR también es una empresa pública, el Banco de la Nación es una empresa pública, ¿no? Entonces tenemos empresas públicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son instituciones del Estado, el Estado genera, invierte su dinero con la finalidad de brindarle un bien o servicio a la sociedad. El Banco de la Nación le brinda un servicio a la sociedad, ahí es donde se paga a los trabajadores, ¿no? Ahí es donde supuestamente se paga el tema de los impuestos y otras cosas más. Sedapal le brinda agua potable a la sociedad, pues, ¿no? A nivel nacional. ¿Ok? Calidad también igual, lo mismo, el Estado. Pues, quieras o no, estamos hablando de una empresa pública, el cual usualmente, pues, le brinda un servicio a la sociedad, le brinda bienes a la sociedad. ¿Pero por qué lo hace? Porque la sociedad lo necesita. Por eso mismo, ¿no? Pero también tenemos, y esto es poco, empresas mixtas, en el cual podemos encontrar de que el propietario puede ser una empresa privada y puede ser también el Estado. Es decir, ¿el Estado, profesor, invierte en empresas? Claro que sí, pero acuérdate, ¿el Estado por qué lo hace? El Estado, por ejemplo, invierte en la bolsa de valores y ahí hay muchas empresas que tienen acciones que están vendiendo. Y capaz por ahí el Estado puede comprar esas acciones. Pero ¿por qué lo hace el Estado? El Estado lo hace para maximizar la ganancia que tiene. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 10 soles, vas a tener 100 soles. Es un ejemplo. Eso es lo que mayormente. Es decir, el dinero que ellos tienen es un dinero que la sociedad le entrega para que lo administren y ellos lo tratan de utilizar de manera adecuada para que ese dinero crezca y luego lo invierta, ¿no? En lo que vendría a ser las diferentes necesidades que nuestra sociedad hay dentro de lo que vendría a ser el presupuesto. ¿Ya? Por eso decimos que las empresas mixtas mayormente son de propiedad, tanto empresa privada como también puede ser el Estado. Acuérdate que Petroperú es una empresa mixta. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cayalti, empresa agroindustrial. Empresas, por ejemplo, mineras también. Entonces, quieras o no, tenemos empresas mixtas, pero son pocas. Mayormente tenemos lo que son las empresas privadas y las empresas públicas. Pero acuérdate, en una empresa mixta, el que se encarga de poder administrar, controlar la empresa, es la empresa privada. La empresa pública no. La empresa pública no. Es decir, yo puedo ser accionista del 2-3% de esa empresa, pero como entidad pública yo no voy a administrarlo. Yo lo único que quiero es que el dinero que yo he llegado a invertir crezca. Esa es mi finalidad. Pero de ahí a otra cosa, no. Al menos esa no es la finalidad. Por eso decimos que las empresas mixtas tienen sus puntos importantes en el cual son administradas mayormente por las empresas privadas, no por las públicas. ¿Ok? Empresa privada, empresa pública y empresa mixta. Ahora, vamos a comenzar a hablar también de lo que vendría a ser según el tamaño de la empresa. ¿Ok? Tenemos una micro, una pequeña empresa, una mediana y una gran empresa. Si tú te fijas, ahí hay algo importante que tenemos como referencia. Yo te pregunto algo, a ver. ¿Qué significa UIT? ¿Qué significa? A ver. Vamos, vamos. Es que te demoras, ¿eh? No deberías demorarte. A ver. Claro, tiene que ver con eso, Gabriel. Muy bien, tiene que ver con eso. Son las unidades impositivas tributarias. Es decir, son utilizadas dentro de la parte, dentro de la parte de tributos para poder darle el valor de sanciones o pagos que las empresas tienen que hacer al Estado. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la unidad impositiva tributaria en el año 2022? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál sería? Vamos, te estás demorando, ¿ah? ¿A qué me preocupas, ah? Por favor, ¿ah? 4.600 soles, profe. Muy bien, decimos que es 4.600 soles. Ahora, no te olvides que del año pasado a este año ha aumentado 200 soles. Usualmente ha ido aumentando 100 soles, ha ido aumentando. 100, 100, 100. ¿No? Pero ahora, del año pasado, ahora ha aumentado 200. Acuérdate que en la actualidad el Estado está buscando las formas de poder, en este caso, retener impuestos, retener todo el tema de tributos. En todo el ámbito de tributos está tratando de retener lo más que puede, ¿no? Así que tenemos ahí un punto de quiebre muy importante. Por eso decimos de que, según el tamaño de la empresa, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, de acuerdo a eso, se tiene que ver cuánto posiblemente cada una de ellas pueda estar ganando de manera anual. Todo se mide a nivel anual. ¿Ok? Acá te dice algo muy importante. Dice, la clasificación del tamaño de las empresas se basa en la ley número 30056. ¿Ok? Esa, en este caso, esta normativa o ley nos indica por qué de los tamaños de las empresas y también cuáles son los deberes, o mejor dicho, obligaciones que cada tamaño de empresa tiene. ¿Ok? Ahí hablamos, por ejemplo, de las normativas o leyes que tienen las pymes, que tienen las MIPES, ¿no? Entonces, quieras o no, ahí hablamos de diferentes cosas, que aquí vamos a andar un poco. Si tú te fijas acá, en la imagen yo te he puesto empresas beneficiarias de Reactiva Perú. Acuérdate que esto se dio en el 2020. En 2020 tuvimos el Reactiva. ¿De qué trataba el Reactiva? El Reactiva trataba, en este caso, del dinero que el Estado le daba a las empresas, de acuerdo al tamaño, ¿no? Le daba para que las empresas puedan reactivar su empresa, va la redundancia, ¿no? Puedan reactivar la economía, puedan ellos no irse a la quiebra. Por eso, por ese motivo lo hicieron, pues, ¿no? El Estado lo hizo, ¿no? Es decir, yo no quiero que tú llegues a quebrar como empresa, ¿no? Entonces, yo, si tú eres un microempresario, yo te voy a dar, no sé, por ejemplo, te voy a dar 20.000 o 30.000 soles para que tú puedas nuevamente comprar las cosas que tú requieres y puedas nuevamente iniciar tu actividad empresarial, ¿no? Eso es lo que mayormente el Estado hizo, ¿no? Claro está que se habla mucho de que lo hizo bien, no hizo como debe de ser, de que más le dio tal, a tal, ¿no? Se habla de muchas cosas, pero si tú te fijas, aquí tenemos un gran porcentaje, por no decirlo, más del 80%, 90, 85%, disculpa, 90% de este público es la pequeña y la microempresa. Si tú te fijas de eso, entonces es fuerte. Mira cómo la micro y la pequeña empresa llega a influenciar. Por eso sí que tú llegas a ver en la actualidad de que, por ejemplo, hay gente que compra, hay gente que, por ejemplo, trabaja, gente que sale, gente, tú puedes decir, oye, pero económicamente no estamos mal. No, lo que pasa es de que el grupo de micro y pequeña empresa es la base de la economía. Es decir, la clase media en nuestro país es la base de la economía. Si la clase media no existe, ya sabes lo que pasa, ¿no? Lo que pasó en el tiempo de Alan García y luego en el tiempo de Fujimori, ¿no? Desapareció la clase media, tú ya sabes eso, ¿no? Por historia lo sabes. Todo. Quieras o no, decimos de que la clase media es la que tiene su micro o pequeña empresa mayormente. Son negociantes. La mayoría de ellos son negociantes. Entonces, quieras o no, ellos son los que prácticamente son la base de la economía en un país. Entonces, ellos, ante todo pronóstico, están tratando de salir adelante, están tratando de ir contra la marea, como dicen, ¿no? Y esto es algo, y acuérdate que eso es algo que no necesariamente hasta cuándo será, ¿no? Hasta cuándo se podrá sostener esto. Vamos a ver, ¿no? Entonces, el tamaño de la empresa, micro y pequeña empresa. Una microempresa, por ejemplo, cuando el número de trabajadores es máximo, en este caso mayormente se dice que es menor de 10.
¿no? Menor de 10. Y se dice que su ganancia anual es de 150 unidades impositivas tributarias. Acá te he puesto una referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú lo multiplicas por los 4.600 y no 4.300, que era en ese tiempo, ¿no? Pues va a salir más, ¿no? Puede llegar casi a los 700.000. Ahora, tú puedes ver acá de que, wow, profe, 700.000 puede ser, pucha, pongo mi microempresa, profe. No, aguanta un momento, tranquilo. Te está diciendo que como máximo puede ganar en un año, pero la mayoría de ellos no llega a eso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá un 49% de microempresarios, pues ponte el caso que un 4 o 5% llega a esa cantidad. Pero la mayoría no llega a esa cantidad. La mayoría, ¿sabes qué cosa? La mayoría de ellos mayormente trabaja y lo que usualmente ellos reciben de ganancia lo utilizan para satisfacer sus necesidades. Es decir, para que vivan, pues, vivan de manera adecuada, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo que mayormente sucede. Por eso te dije, ¿no? La señora que tiene su bodega, ¿no? Vende, por ejemplo, ¿no? Mensual que venda sus 5.000, por ejemplo, o 6.000. Ya pues ahí se va en su agua, se va en la luz, se va en sus impuestos, ¿no? Se va en lo que tiene que comer, alimentarse, vestirse, ¿me entiendes? Por eso decimos de que podemos hablar de una cierta cantidad, ¿no? Porque ahí no te dice mínimo, te dice máximo. Ahora, pueden haber otros microempresarios que capaz ganan más. Que usualmente, acuérdate que microempresarios mayormente son, pues tiene que ver con los amigos, la familia, ¿no? Mayormente son así, ¿no? La micro y la pequeña empresa se forma así mayormente, ¿ya? Por eso dice, cuando el número de trabajadores es máximo hasta 10, ¿no? Y su ganancia anual es de hasta 150 unidades impositivas tributarias. Pero también nos dice que hay una pequeña empresa, ¿no? Y dentro de la pequeña empresa, por ejemplo, de la pequeña empresa dice, el número de trabajadores es máximo hasta 50, es decir, 49 aproximadamente, ¿no? Y su ganancia anual es de 150 hasta 1.700 unidades impositivas tributarias. Acá aumenta, es decir, puede ser más de, en este caso, 600.000 y puede llegar, por ejemplo, aproximadamente entre 5 a 7 millones, dependiendo de la empresa, dependiendo de la clase de empresa que estemos hablando, pues, ¿no? Podemos hablar en este caso de que el señor, no sé, por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, a una pollería, ¿no? No sé, pues te vas no sé, puede ser una pollería que puede ser La Leña, ¿no? Que tiene 2 o 3 o 4 sucursales, vas sumando en cada uno que tenga 6 trabajadores y ya vas teniendo ¿cuánto? Vas teniendo 24 trabajadores, significa, puede ser una pequeña empresa, ¿no? Su nivel de ganancia oscila capaz a más de, puede ser 1 millón, 2 millones, entonces está dentro de pequeña empresa. ¿Entiendes? Entonces, mayormente son negocios, pues los cuales las personas tienen diferentes lugares en los cuales laboran y trabajan, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesería también, de comida hay bastante. Por ejemplo, Maicelo, ¿no? Maicelo también tiene, ¿no? Ha visto que tiene su negocio y todo eso, ¿no? Ya, él tiene como 3 o 4 locales, imagínate, pues, ¿cuántos trabajadores tiene ahí? Anda sumando. Por el número de trabajadores y también por su ingreso. ¿Entiendes? Entonces, ahí podemos encontrar nosotros que puede estar, por ejemplo, no sé, 2, 3, 4 millones ganando, ¿no? De ahí, por ejemplo, ya se tiene, como te dije al inicio, su utilidad, su ganancia, su costo, todo eso tiene que sacar para que salga el líquido que gana, pues, ¿no? Porque tiene trabajadores. Entonces, ahí hablamos de una pequeña empresa. El número de trabajadores es máximo hasta 50 y su ganancia anual es de 150 hasta 1.700 unidades impositivas tributarias. Por eso tenemos que ver la amplitud de la pequeña empresa. ¿Ok? Por ejemplo, los que están en el centro de Lima, los mayoristas, el centro de Lima, o los de Gamarra, podemos hablar de ellos también, ¿no? De algunos, ¿no? Porque otros pueden ser mediana empresa, otros pueden ser grande empresa, ¿no? Porque tienen una barbaridad de edificios. Entonces, ahí cambia, ¿no? Va a cambiar también la denominación. Entonces, ahí hablamos de una pequeña empresa. Acuérdate que la micro y la pequeña hacen lo que nosotros conocemos como MIPES, micro y pequeñas empresas. Y acuérdate de que ellos tienen lo que se llama, toda empresa tiene un RUC, un registro, ¿ya? Pero acuérdate que la micro y la pequeña tiene beneficios en el pago de los tributos. Ahí hablamos en este caso del régimen.
del régimen único simplificado. Es decir, hay un cuadro, ¿no? En el cual, de acuerdo a la micro, a la pequeña empresa, de acuerdo a la ganancia que ellos tienen de manera mensual, pues tienen que pagar de impuesto. Por ejemplo, lo mínimo es, por ejemplo, que ganan 5.000 mensual, ¿no? Y pagan mensualmente 20 soles. Ese es un régimen, ¿ok? Que se estableció para las micros y pequeñas empresas. Es un régimen que se estableció, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puedes comparar lo que gana un microempresario o pequeña empresa con una gran empresa, como Gloria, por ejemplo, o Topitop, o una mediana empresa, ¿no? ¿Entiendes? No podemos nosotros comparar, pues, ¿no? Su nivel de ganancia es fuerte, y ahí lo vemos, ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entre tanto uno u otro, hay una gran diferencia. Por eso decimos de que también a la vez su nivel de pago también debe ser diferente, debe de ser distinto. La mediana empresa dice, los trabajadores son de 51 personas hasta 100 personas y su ganancia anual es de 1.700 hasta 2.300 unidades impositivas tributarias. ¿Okay? Entonces nosotros decimos de que puede ser, mira, que puede ser hasta 2.300, podemos decir 2.300, disculpen, 2.300 por 4.600. Ahí está, ¿no? Estamos hablando de más de 10 millones y medio, ¿no? Que en este caso ellos pueden estar oscilando en ganancia, no más. ¿Ok? Pero pueden ganar menos, pueden ganar 9.000, 8.000, 7.000, va a depender, como te digo, del nivel de ingreso que de manera diaria estas medianas empresas tienen. ¿Ok? Pero decimos que los trabajadores son de 51 personas hasta 100 personas, dice. Así que estamos hablando de empresas que crecen, pues, ¿no? Financieras, no sé. Por ejemplo, los bancos, no, los bancos son grandes empresas. Entonces, ahí estamos hablando de lo que vendría a ser la parte de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Ok? Pero luego tenemos también a la gran empresa. Si tú te fijas, una gran empresa, pues una gran empresa va a ganar más, muchísimo más de lo que gana una mediana empresa. Puede tener hasta más trabajadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia oscila en que usualmente una gran empresa está fuera del país. Es decir, produce ya fuera del país. Ahora, no solo exportan, no voy a ser malentender, ¿eh? No solo exporta, sino que se ha constituido ya físicamente en otro país. Produce en otro país, por ejemplo, Cola Real, Gloria, Topitop, etcétera, ¿no? Son empresas peruanas que están en otro lugar, producen en otro lugar y ganan, obtienen ganancias. Entonces, esa es la diferencia. A eso se le denomina mayormente cuando eso es lo que hace una gran empresa. Ahora, cuando una empresa es gigante y es transnacional, como por ejemplo, no sé, Google, Facebook, Apple o Coca-Cola, o por ejemplo, no sé, otras marcas más como por ejemplo Adidas y otras marcas más, a eso se le llama transnacionales. ¿Ya? Y mayormente lo que son transnacionales son las grandes empresas. Por eso, ¿por qué? Porque las transnacionales mayormente son las que se encuentran casi en todos los países. ¿Me entiendes? Casi en todos los países. Ahora, puede ser produciendo o puede ser vendiendo, ¿no? Entonces, esas son las grandes empresas, son fuertes, son monstruos, pues, ¿no? Eso es lo que mayormente podemos en este caso mencionar, ¿no? Las empresas transnacionales, que en este caso tú ya sabes que tiene que ver mucho con el imperialismo, ¿no? Es decir, del poder de pocos. Acuérdate que en la actualidad tenemos empresas fuertes a nivel mundial que quieren dominar la sociedad, es decir, que quieren tener un dominio total, ¿no? Quieren tener todo el público a nivel general. Y eso es algo que cada día van haciendo. Es decir, para ellos es un chancay de hablar de 9 millones. Con ellos habla de 100, 200, 300 millones, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de un gran potencial a nivel económico, que a nivel mundial lo tenemos. Podemos decir que a nivel general sí, Ricardo, podemos hablar de un monopolio a largo plazo, ¿no? Un monopolio. Porque tú sabes que en la actualidad no son los únicos que ofrecen, pero la gente mayormente les compra.
¿verdad? Pero ¿por qué les compra? Porque la gente ya está impactada con esa marca. Por ejemplo, los iPhone, Samsung, Nike, ¿no? Adidas, ¿entiendes? Entonces, son empresas que ya han enchufado a la sociedad, ¿me entiendes? Y es difícil que la sociedad se olvide de ellos, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que, pues, no cualquiera lo hace, ¿no? Parece que viene una historia, toda una historia ahí, pues, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser ya la sociedad. Por eso decimos que en este caso sí, se está implantando, como te digo, un imperialismo, ¿no? Que, justo lo está diciendo su compañero, tiene que ver con el monopolio, ¿no? Esto ya vino desde antes, ¿eh? En la escuela mercantilista viene este tema, de los pocos que tenían los minerales y querían dárselo a la sociedad, ¿no? Los únicos que querían producir, pues acordaban con la misma autoridad del lugar, ¿no? Del país, ¿no? Por eso mismo. Entonces ahí tenemos las grandes empresas. Cuando el número de trabajadores es mayor a 100 y su ganancia anual superior a 2.300 unidades impositivas tributarias. Ahora, profe, ¿dónde trabajan más, vamos a decirlo ahora, dónde trabajan más los profesionales de nuestro país? Es obvio que los profesionales de nuestro país trabajan más en las grandes empresas. ¿Por qué, profesor? Porque ahí es donde se les puede pagar a ellos, pues. Un ingeniero que tiene su maestría o doctorado, ya, ven acá, yo te pago tus 7.000 o 10.000 soles. A ver, ¿una microempresa podrá pagarle? No. Ahora, ¿por qué usualmente trabajan en una gran empresa? Porque la gran empresa mayormente está asociada a lo que es la tecnología, ¿me entiendes? En cambio, una micro y pequeña empresa mayormente utiliza mano de obra no capacitada, mano de obra no profesional, ¿me entiendes? Mayormente, no todos, ¿ah? Mayormente, ¿ok? ¿Por qué? Porque utilizan más la mano de obra. Como en la mediana y gran empresa utilizan más la mano de obra profesional. Claro está que la que tiene óptimas condiciones para pagar a un trabajador, ¿ok? Que usualmente ha cursado estudio, pues es una gran empresa, ¿no? Ahí es donde se encuentra el público, en este caso de la población económicamente activa, el público no profesional. Los no profesionales están más dentro de las micro y pequeñas empresas. Están fuertemente ahí. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque es algo que tienes que llegar a saber, pues, ¿no? ¿Entiendes? Porque usualmente sucede eso. Sucede eso. ¿Por qué? Porque quieren pagarle menos al trabajo. Entonces, aquí en nuestra sociedad se da bastante eso, ¿no? Se da bastante el hecho de pagar menos al trabajador y que haga más, claro está. ¿Te acuerdas de que hemos hablado de la productividad? Ya. A eso me refiero, pues, ¿no? Con la misma mano de obra, yo llegar a producir más, ¿no? Eso es lo que te indica. Bien, ese vendría a ser micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ahora vamos a lo que vendría a ser según el aspecto legal, ¿ya? Y aquí nos indica de que tenemos una empresa individual y tenemos una sociedad civil. La empresa individual, mayormente el propietario es un solo dueño. Responde sus obligaciones con todo su patrimonio cuando se constituye legalmente, dice. La empresa lleva su nombre agregándole al final las siglas EIRL. Entonces, si tú ves ahí en la imagen, hay una persona, una señora vendiendo, ¿verdad? Es una comerciante que tiene su negocio. Es decir, por ejemplo, puede ser su negocio o puede ser un lugar que haya alquilado. Entonces, por lo tanto, ahí estamos hablando de que el propietario es un solo dueño o dueña. Yo tengo mi lugar en el cual ofrezco mis abarrotes, ¿no? Yo tengo mi bodega, tengo mi ferretería, tengo mi farmacia, ¿me entiendes? Entonces, ahí hablamos de una empresa individual. Ahora dice EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Dice, la empresa lleva su nombre agregándole al final la sigla. Entonces, puede ser, por ejemplo, Lavandería Juanita, empresa individual de responsabilidad limitada. Ferretería Andrés, empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Me entiendes? Ese vendría a ser, y acuérdate que empresa individual, un montón hay en nuestro país. ¿Quiénes son mayormente, profesor? Son mayormente las microempresas. O también las pequeñas empresas. Mayormente son las microempresas. ¿Ok? Ya cuando hablamos de pequeña empresa es un poquito más grande, pues, ¿no? Constituida, por ejemplo, puede ser constituida por personas que son conocidas, pueden ser amigos, puede ser la misma familia, ¿no? Mayormente lo constituyen ellos. ¿Ok? Acuérdate que nuestro país está rodeado de emprendedores.
Así que, por lo tanto, ellos son los que cada día van generando, pues, ¿no? Generando todo lo que supuestamente la sociedad necesita, lo que la sociedad requiere, lo que a la sociedad le urge, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, por eso decimos de que esta es una empresa individual. Una sociedad civil es una organización constituida por personas de una misma profesión, ocupación, pericia u oficio. Es decir, por ejemplo, unos médicos que ponen su centro médico, digámoslo así, ¿no? Ellos atienden por la tarde, porque en la mañana trabajan, por ejemplo, en un hospital, ¿ya? O, por ejemplo, una clínica, ¿no? También, ¿no? Es formada por médicos, es decir, los médicos son los dueños. Entonces es una sociedad civil. ¿Por qué, profesor? Porque es una sociedad que está enfocada a la profesión o ocupación de todo lo que la han formado. Pueden ser, por ejemplo, los docentes, ¿no? Un docente, o, por ejemplo, un abogado, ¿no? Un conjunto de abogados, su bufete, ¿no? Su estudio, ¿no? O lo que te mencioné de los, por ejemplo, médicos, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, estudio de abogados, centros médicos, asesorías educativas u otros. Sus siglas es S.C, mayormente, sociedad civil. Y acuérdate que sociedad civil también tenemos varios, ¿no? Mayormente, ¿no? Acuérdate que se llama civil debido a en este caso, a la profesión a la cual se ocupan las personas que lo han formado. Mayormente por eso se llama civil. ¿Ya? Y acuérdate que van a ser, por ejemplo, parte también de lo que nuestra sociedad tenemos, ¿no? Necesitamos, ¿no? Que tenemos en nuestro medio social. Pero también en este caso tenemos lo que es la parte de sociedades mercantiles. Dice, son personas jurídicas, los socios aceptan poner en común sus valores, bienes y servicios con un fin de obtener mayores beneficios al capital aportado, regulados por la Ley General de Sociedades. Es decir, una sociedad mercantil mayormente estamos hablando de una persona jurídica, es decir, una empresa constituida a nivel legal, ¿ok? Y dice, como te indica acá, te habla de socios, mayormente, ¿ok? Mayormente te habla de socios, es decir, son un conjunto de personas que que van a formar parte de esa sociedad mercantil, ¿ok? En la empresa individual mayormente es uno, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Está Gracias, bien? profe. Ahora, entre las más importantes tenemos, por ejemplo, dice, la sociedad colectiva, la sociedad en comándita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles solo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto, lo que hemos visto antes, ¿no? Sociedad civil, por ejemplo, ¿no? La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, es decir, muy distinto a la empresa individual. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una sociedad, como te dije antes, sociedad civil son varios los que lo pueden formar. ¿Ya? Y acá te dice que pueden ser personas naturales o en este caso jurídicas, es decir, ellos van a constituirse legalmente, van a poner su nombre legal en la SUNAT, ¿no? Que va a ser los registros públicos en los cuales ellos van a estar, la empresa va a estar ahí, va a estar su nombre, pues se llama, en este caso, personas jurídicas, porque tienen existencia legal, legal en nuestra sociedad. ¿Ya? Ley General de Sociedades. En términos generales, esta ley tiene por finalidad regular el establecimiento, funcionamiento, reorganización, disolución, separación, liquidación y extinción de todas las sociedades de derecho privado en el Perú. Entonces, acuérdate de que lo que se hace acá, lo que se está haciendo acá en esta ley, es, así como se forman las empresas, pues también cuando una empresa deja de existir, pues también igual se hace lo mismo, ¿no? La vía legal se utiliza para eso, para que se constituyan o dejen de constituirse, ¿no? Empresas dentro de nuestra sociedad. Y acuérdate, como te indiqué antes, ¿no? Así como se forman empresas, también se dejan de formar empresas. Y ahora, la mayoría de empresas que se forman en nuestro país, pues lastimosamente en el camino van dejando de existir. Por diferentes motivos, no vamos a entrar a eso, ¿no? Pero sí, usualmente ocurre eso, ¿no? Usualmente ocurre eso y es algo que lastimosamente el Estado debería de trabajar un poquito más. ¿Para qué? Para que los que están de manera informal pasen a la formalidad. En el tema, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Cobrarle lo que debe de ser, no cobrarle de manera exagerada. Entonces, por eso mismo
es de que también después de durante la pandemia hay muchos que eran formales y se volvieron informales, porque no tuvieron apoyo de parte del Estado. Entonces, hay muchas cosas aquí, hay bastantes cosas para hablar sobre lo que usualmente ocurre, sucede, pero bueno, el factor tiempo tampoco nos permite, ¿no? Ahondar un poco más, ¿no? El tema dentro de lo que estamos viendo o lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ahí, por ejemplo, decimos de que tenemos la más fuerte de todas, es la sociedad anónima. De todas las entidades que tenemos, la más fuerte es la sociedad anónima. Profe, ¿por qué? Porque la sociedad anónima mayormente, ¿sabes quiénes lo forman? Lo forman mayormente las grandes empresas. Las grandes empresas mayormente forman sociedad anónima, las grandes empresas. ¿Ya? Dice, sociedad anónima. El capital dividido en acciones, no te olvides, en una sociedad anónima, su capital mayormente se divide en acciones. Profe, ¿qué es eso? Las acciones van a ser porcentajes de valor que una empresa va a tener y el cual tiene diferentes propietarios o dueños. Por ejemplo, yo soy propietario del 5% de la empresa Coca-Cola, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, ¿significa yo soy propietario de Coca-Cola? Sí, porque tengo el 5%. Ya. ¿Eso qué cosa es? 5% en acciones, en valor de la empresa. Capaz otro tiene el 0,5, también es propietario. ¿Por qué? Porque tiene el 0,5 de las acciones del valor de esa empresa. Por eso decimos de que el capital dividido en acciones. ¿Ok? El órgano supremo de la sociedad es la Junta General de Accionistas, es decir, pueden haber un conjunto de accionistas, es decir, dueños, propietarios de la empresa, pero no todos van a trabajar en la empresa. ¿Qué se hace? Lo que se hace es votar, ¿no? Y se elige a 5 personas, de esos, por ejemplo, que sean 50 que va a haber, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esos 50 elige a 5 que van a ser los que van a llevar, en este caso, la administración de la empresa. Claro, ellos pueden poner, por ejemplo, un presidente, un ejecutivo, gerente, etcétera, ¿no? Pero ya se sabe de que el órgano máximo de una sociedad anónima es la Junta General de Accionistas. Ahí está bien clarito. Junta General de Accionistas. Es el máximo ente dentro de una sociedad anónima. ¿Ya? Y podemos decir de que la sociedad anónima se divide en dos formas, ¿no? Podemos decir que la sociedad anónima se divide en sociedad anónima cerrada o sociedad anónima abierta. Acuérdate que la sociedad también puede ser llamada compañía, ¿no? Y esta compañía puede ser, por ejemplo, hablando de que puede tener una mayor extensión o puede tener una menor extensión. Va a depender en este caso del tamaño de empresa del cual estemos hablando. Y acá cuando hablamos de la sociedad anónima cerrada, dice, tiene no más de 20 accionistas. No tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. Lleva las siglas S.A.C. ¿Qué te está diciendo acá? Te está diciendo de que tiene no más de 20 accionistas. Es decir, te está diciendo de que aquí hay un número reducido de personas que van a ser accionistas o propietarios de la empresa. Por ejemplo, yo cada vez que viajo en bus o en vehículo veo de que la mayoría de empresas de vehículo, de transporte público, son SAC, Sociedad Anónima Cerrada. ¿Por qué, profesor? Porque ellos mayormente se dedican al rubro de transporte, pues. Por eso son SAC. Se dedican al rubro de transporte. Todo lo que es transporte público, claro está. O sea, el chino, por acá por mi casa que pasa un vehículo también igual, ¿no? El llamado Lipetza, por ejemplo, ¿no? Y así, sucesivamente, muchos, en este caso, muchas empresas de transporte que pueden, por ejemplo, ser SAC, ¿no? Nuestra sociedad. Pero también tenemos ahí, nos dice de que lleva las siglas S.A.C, Sociedad Anónima Cerrada. Y te dice también de que mayormente como ellos, las acciones que tienen, digamos, como no tienen muchos socios y también sus acciones no son tan revalorizadas, entonces no hay necesidad de que ellos, por ejemplo, tengan que tener inscrito sus valores dentro de la bolsa de valores, ¿no? Por eso dice sus acciones, ¿no? Dentro de la bolsa de valores. Por eso dice, inscrita en el registro, no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. Es decir, no tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué, profesor? Por el número de accionistas y por el valor de la empresa. La empresa, por ejemplo, puede valer 5 millones.
6 millones, pero no vas a comparar con una empresa que vale 500 millones, o 100 millones, o 80 millones, ¿me entiendes? Entonces, hay una gran diferenciación. Por eso decimos pero claro, también no vas a comprar una empresa que tiene 15 accionistas a uno que tiene, por ejemplo, 500 accionistas. Entonces, es diferente, es muy distinto. ¿Ok? Por eso decimos de que no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores, lleva las siglas S.A.C. ¿Ya? Sociedad anónima abierta. Sus acciones se inscriben en el registro público del mercado de valores. Ellos sí tienen que tener inscrito en el mercado de valores en este caso, su registro. Es decir, de lo que usualmente son ellos como empresa. ¿Ya? Y si llegan, por ejemplo, a negociar en la bolsa de valores. ¿Por qué? Primero, por el número de socios. Acá dice que tiene que ser de 2 a más socios. Pueden ser 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. No hay límite. No hay límite de socios. ¿Debido a qué? Debido al tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima abierta, como dice la palabra, se dedica a varios rubros. Por ejemplo, busca qué hace Intercorp, Credit Corp. Vas a encontrar que ellos tienen este centenar de empresas. Eso es una sociedad anónima abierta. ¿Ok? Claro, ajá, mayormente sí. Sí, mayormente sí, sí. De que suelen ser empresas internacionales, sí, mayormente, ¿no? Como sucede con Adidas, como sucede, por ejemplo, con otras empresas más, ¿no? Que he mencionado antes, ¿no? Así que ahí hablamos de una sociedad anónima abierta porque se dedica a varios rubros, porque tiene una extensión de accionistas, tiene un mayor valor, ¿no? En este caso, las acciones, ¿no? Y la empresa en sí. Por eso decimos de que la Superintendencia de Mercado de Valores está encargada de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta. Acuérdate de que ellos tienen que supervisar, tienen que controlar lo que ellos hacen, debido a la extensión o valor que tiene esta empresa. Lleva las siglas S.A.A. ¿Sí? Sociedad Anónima Abierta. Entonces, ese vendría a ser, en este caso, la diferenciación que encontramos, ¿no? Entre uno y otro. Los dos van a ser relevantes, pero lastimosamente cada uno de ellos pues tiene una connotación social muy distinta, muy diferente, dentro de lo que estamos mencionando hoy o hablando. ¿Ya? Listo. Vamos ahora sí a lo que vendría a ser el último, que vendría a ser sociedad colectiva, sociedad en comándita y sociedad comercial de responsabilidad limitada. La sociedad colectiva te dice acá que los socios responden en forma solidaria y limitada. Mayormente está constituido por familiares o amigos, es decir, personas que mayormente se conocen, ¿no? Personas que mayormente han interactuado y se conocen y saben qué es lo que tienen que realizar y hacer, ¿no? Por lo tanto, dice, realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o sus siglas S.C. En la sociedad colectiva tenemos mayormente a familiares y amigos. Ellos van a responder de forma solidaria e ilimitada con lo que van a hacer como sociedad en sí, pero también a la vez no te olvides de que ellos realizan su actividad bajo una razón social, ¿ok? Que se va a integrar con el nombre de todos los socios, claro está. Eso ya va a la parte legal. Eso no sale, pues no, imagínate que saliera allí con mi título, no se ve, pues, ¿no? Por eso todo esto va en la parte legal. El nombre de los socios, cuánto están aportando y todo lo demás, ¿ya? La sociedad en comándita mayormente dice que tiene dos tipos de socios, socio colectivo y socio comanditario. El socio colectivo que responde en solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales y los socios comandatarios que responden solo hasta la parte del capital que hayan comprometido a aportar. Es decir, el socio colectivo aporta dinero, pero trabaja en la empresa. El socio comandatario aporta capital, aporta dinero, pero no trabaja en la empresa. Por lo tanto, cuando hay algún tipo de decisión en la sociedad en comándita, el socio colectivo puede decidir sin consultarle al socio comanditario. Tiene mayor responsabilidad el colectivo. ¿Ya? Por eso se lleva las siglas SNC o SNC por A, es decir, sociedad en comándita por acciones. ¿Ya? Este vendría a ser la denominación que vamos a tener en la sociedad en comándita y la forma como se estructura también, pues, ¿no? Cómo trabaja, cómo se estructura, cómo llega a realizar su actividad, en este caso en la parte comercial. Pero también vemos acá que tenemos otro, mayormente son las fábricas, ¿ya? Son la sociedad comercial
de responsabilidad limitada, SRL, ¿no? Hay varias denominaciones. Dice, el capital está dividido en participaciones iguales, es decir, aquí los socios van a aportar lo mismo. No es de que un socio aporta 5.000, otro 3.000, otro 1.000, no. Acá todos aportan lo mismo. Pero dice de que lo que están aportando es acumulable, es decir, de acuerdo a las ganancias van acumulando más. Pero la aportación es igual para todos. Es indivisible, es decir, yo no puedo, por ejemplo, brindar lo que a mí me corresponde en la empresa, dárselo a otra persona, por ejemplo, a mi hijo. No puedo hacerlo. Por eso dice que es indivisible. No se puede dividir esa participación, esa participación que la persona tiene en la empresa. Son las peyorativas que se ponen, pues, ¿no? Los socios no pueden exceder de 20. Entonces, aquí te está poniendo una cantidad máxima. Te dice, no pueden exceder de 20. Y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Es decir, ellos responden como entidad, como empresa, no de manera individual. Tienen un nombre abreviado, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, pero mayormente se le conoce como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SRL. Mayormente es la palabra que se usa para poder denominar a esta sociedad comercial de responsabilidad limitada que tenemos también dentro de nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, va a ser parte de lo que tenemos sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad incomándita y sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Ok? Vamos ahora sí a lo que vendría a ser la práctica. Ya me vas a ayudar tú. Ahora sí, te toca, llegó tu momento de que participes. Así que vamos a ver qué es lo que me puedes decir. Un momentito, anda leyendo. Ahorita comenzamos de un minuto ya. Voy a poner acá el chat. Un momentito, por favor. A ver. Listo. Entonces, dice, una empresa aumenta su productividad porque aumenta sus bienes de capital y su capacidad productiva. Escucha, productividad, te está preguntando. Aumenta el número de trabajadores y su capacidad de producción. La empresa aumenta la producción y la remuneración y la producción. Hay mayor número de empresas y de trabajadores. Manteniendo el mismo número de trabajadores, incrementa la calidad y la capacidad de producción. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 1? Vamos, dime. Vamos, a ver. Son más de 50 personas, vamos. Nada, profe. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Uno dice la A, otro dice la C. Vamos. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de que yo utilizo los mismos recursos, pero esos recursos van a comenzar a darme mejores beneficios. ¿Qué significa? La E, pues. La E. La E. La E vendría a ser la clave acá. ¿Ya? Listo. 1, la E. Porque eso tiene que ver con la productividad. No te olvides. El tipo de empresas que tiene la mayor parte de la fuerza laboral en el Perú son las sociedad anónima, pequeñas y micros, grandes, medianas, sociedad comercial. Vamos. Este sí está fácil, ¿no? Claro, muy bien, ahí está. La B de bonito, B de barato. 3. Los socios que conforman una empresa que se constituye como sociedad anónima reciben la denominación de socios colectivos, comanditarios, industriales y accionistas mercantiles. Vamos, a ver, ¿cuál sería la clave acá? Claro, muy bien, muy bien. Excelente, claro, ¿no? Imagínate, eso ni lo menciones, deuda. 3D de dinero, ¿verdad? Vamos a cambiarlo de dinero, ahí está. Listo. 4. El tipo de empresa que constituye el rasgo característico del imperialismo son empresas individuales, grandes empresas, empresas transnacionales, sociedades anónimas, sociedades mercantiles. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? ¿Te acuerdas que te dije? Te lo dije, vamos, 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 vamos. Claro, muy bien. Claro. Sería en este caso, en la pregunta 4 serían las empresas transnacionales, ¿verdad? La C de casa, C de comida.
C de capital. 5. Un sector de las pequeñas y microempresas son informales con el fin de evitar obtener licencias de permiso, el incremento de sus costos, el pago de los arbitrios únicamente, realizar actividades comerciales económicas legales o la flexibilidad laboral. 5. ¿Cuál sería la clave posible dentro de la pregunta 5? Vamos, ¿cuál podría ser? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál podría ser? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 5? Vamos, son varios, ¿ah? Hay poquito, ¿no? 5 o 6 no me respondieron. A ver. Claro, la pregunta 5 sería la clave, la de realizar actividades económicas legales, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Por ejemplo, ellos se tienen que constituir en un lugar, tienen que tener trabajadores que tengan un contrato y un montón de cosas, ¿no? Por eso decimos de que eso ellos quieren evitar. De manera general, pues, ¿no? Todo, ¿no? Lo que compete, ¿no? Lo que compete ahí, ¿no? 5, en este caso sería la D de democracia, ¿verdad? D de democracia, listo. 6, señale la alternativa que no sea característica de las empresas privadas. Privadas, escucha bien, ¿eh? Uno de los principales objetivos es maximizar beneficios, sí. ¿Organiza los factores de producción? También. ¿Su desarrollo es consecuencia de la producción industrial? ¿Es una persona jurídica? También. ¿Se inscriben en el registro públicos civiles? También. Lo cual vendría a ser la clave, la cual no se relaciona, pues, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Claro, su desarrollo es consecuencia de la revolución industrial, ¿verdad? Ese vendría a ser la C de casa, ¿ya? Seguimos, 7. Respecto a una microempresa, señale lo incorrecto. De 10 a 20 trabajadores, puede ser sociedad colectiva, tiene fin lucrativo, puede ser empresa individual, tiene un fin económico. 7, ¿cuál sería la clave en la pregunta 7? Vamos. Pregunta 7. ¿Cuál sería la clave? Claro, muy bien, muy bien. La clave en la pregunta 7 sería la A de amigo. A. ¿Sí? 8. Empresa constituida por acciones y este está en función del capital aportado. Dice. Empresa individual, sociedad en comándita, sociedad comercial, sociedad responsabilidad limitada o sociedad anónima. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 8? Pregunta 8, clave. Vamos. Pregunta 8, clave. Claro, muy bien. Sería la E. La E de enemigo, ¿verdad? La E. Listo. 9. Señale la alternativa que contenga afirmaciones verdaderas acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad de los socios está en relación al porcentaje de acciones que posean. Son empresas sin límite con respecto al número de socios. Si las acciones no fuesen suficientes, los socios responderían con su patrimonio personal. No existe acciones y la responsabilidad está referida únicamente al capital invertido. Existen dos tipos de socios, el que aporta el capital y el que aporta su trabajo. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 9? Vamos, responde. Pregunta 9, clave. A ver. Dime. Vamos, ninguno me responde. Vamos. Sin miedo, sin miedo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor, alguien más? Claro, la 9 sería la D. D de democracia, ¿no? D. D de democracia. 10. Dentro de una sociedad en comándita son los socios que aportan el capital, dice. Comanditarios, accionistas, socios o agentes de bolsa. Recuerda que los agentes de bolsa son los que están autorizados para que puedan decir a las empresas en qué pueden invertir. No te olvides de eso. A ver, pregunta 10. Claro, sería la B, ¿no? Comanditarios. B de bonito. ¿Ya? B de bonito, B de barato. 11. Señale usted qué tipo de empresa es la siguiente. Confecciones Pati S en C, dice. S en C. ¿Cuál sería la A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál sería la clave
en la pregunta 11. S en C. ¿Cuál sería esa denominación de S en C? S punto C es otra cosa, ¿no? Muy diferente, ¿no? Claro, pues, ajá, ahí está. Muy bien. Sería en este caso sociedad en comándita, ¿verdad? De democracia. 12. Tienden a maximizar sus beneficios o ganancias. Esto se relaciona con fin lucrativo, fin mercantil, fin de consumo, forma de inversión o la responsabilidad. Clave en la pregunta 12. A ver. Claro, muy bien. Sería la A de amigo. ¿Ya? A de amigo. 13. Está sujeto a pasar pérdidas o ganancias, éxitos o fracasos. Esto corresponde a la empresa con fin lucrativo, a la empresa con fin mercantil, por su responsabilidad, solo por su empresa o fin productivo. ¿Cuál sería la clave en la 13? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. La 13 vendría a ser la C de casa. C de casita, C de comida, por su responsabilidad. Su capital está conformada por el sector estatal y el sector privado, empresa privada, empresa mixta, empresa pública, empresa nacional o empresa colectiva. 14. La B. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál sería la clave? Muy bien, la 14 sería, en este caso, la B de bueno, ¿no? B de bueno sería la clave. 15. Uno de los mencionados es clase de las sociedades mercantiles, dice. Sociedad colectiva, sociedad en comándita, sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada o todas son correctas. ¿Cuál sería la clave acá? La 15. Está fácil, ¿eh? Facilito. Facilito la clave. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá estamos hablando de la 15, la E, ¿no? La E de enemigo. Enemigo, ¿verdad? 16. Su nombre o razón social de las empresas debe ir acompañada de siglas como ICIA, hijos, etc. Sociedad colectiva, sociedad en comándita, sociedad anónima, socios colectivos o sociedad civil. ¿Cuál sería la respuesta dentro de esta pregunta 16? ¿Cuál podría ser? A ver. ¿Cuál podría ser? A ver. ¿16? Vamos, vamos, no te debes equivocar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? CIA, yo te dije que era compañía. No te olvides, ¿eh? ¿Cuál vendría a ser? 16. Sociedad anónima. Sociedad anónima. No te olvides. Sociedad anónima. ¿Ok? Una sociedad anónima, mayormente. ¿Ya? 17. El máximo organismo de decisión de una es la asamblea de accionistas donde los votos están en relación con la cantidad de acciones que tiene cada socio. Socio anónima, sociedad en comándita, sociedad colectiva, empresa privada o sociedad civil. Clave en la 17. Vamos, estamos acabando. ¿Cuál sería la clave 17? Sociedad anónima, muy bien. Sociedad anónima. A. 18. Según el tamaño de la empresa, el número de trabajadores es mayor a 100. Corresponde a la micro, pequeña, gran, mediana o pymes. ¿Cuál es la clave en la 18? Claro, muy bien. Usualmente tenemos ya las grandes empresas, pues, ¿no? Las grandes empresas son las que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? 19. En la sociedad en comándita existen dos tipos de socios, será, pues, ¿no? Uno de ellos es socio colectivo, aportante, preferenciales, accionistas o civiles. ¿Cuál sería la clave en la 19? ¿Cuál sería? Claro, sería la A de amigo. Muy bien, la A. Y en la 20, ¿cuál es la diferencia entre la microempresa y la pequeña empresa? En las ventas anuales, número de trabajadores, en los accionistas, razón social,
¿Cuál sería la clave en la 20? Pregunta 20. ¿Cuál sería la clave? ¿Mm? A ver. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 20? A ver. ¿Sería en la 20 la? No, la E. La E. No te olvides, la E. La E es la clave. Tanto la E y la B están bien, ¿no? Entonces sería la E de enemigo, ¿no? La E de enemigo, pues, ¿no? Muy bien, claro, pues, fíjate bien. Listo, muy bien. Ahí acabamos. Cuídense bastante, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Nos vemos. Gracias, Chao. Gracias, profe, que le profe. vaya bien.